Tengan todos muy buenas noches, estudiantes de la materia mecánica de los sólidos 3 del ciclo 1 2021 de la Universidad Católica de El Salvador. Sean bienvenidos a esta clase donde vamos a estar analizando, donde vamos a estar conociendo más acerca del tema de factor de seguridad, lo que viene a ser el tema final con el que nosotros vamos a prácticamente complementar de la mejor forma lo que es el tema de deformación y seguridad, deformación y esfuerzo. Sin embargo, el hecho de que este sea el tema final complementario, ¿no? A lo que hemos visto, no nos, por darle un término, no nos difiere, no nos absuelve de estudiar pues un tema más adelante, que si bien tiene que ver con los demás temas directamente, pero básicamente no se maneja bajo otro aspecto. Pero hoy sí vamos a estudiar lo que es el tema de factor de seguridad. Y bueno, para iniciar el tema, llamémoslo así, en la ingeniería, cuando uno realiza distintos tipos de análisis, sea un análisis estructural, sea un análisis en planta, sea un análisis medioambiental, hidrológico, hidráulico y de todas las ramas que la ingeniería nos presenta, siempre tenemos que tener pendiente la seguridad. Y la seguridad, vista en términos generales, pues precisamente es requerida por protección, ¿no? Seguridad viene siendo un poco lo que es complementario a la protección. Hablamos de seguridad y de seguridad se ha hablado, ¿no? Desde siglos, o sea, no es algo nuevo, es algo que se viene hablando desde que, pues, la ingeniería, claro, por decirlo así, desde que la ingeniería propiamente está por términos de la protección de la persona humana, de la persona que utiliza una edificación, una maquinaria, por protección también de todo aquello, lo vamos a decir así, de que están ejecutando una obra y por la protección de los transeúntes o usuarios, ¿no? Entonces, la seguridad la podemos ver eh, en distintos aspectos, las podemos ver en distintas opciones, ¿no? Por un lado, podemos ver la seguridad, ¿no? Como un factor, lo vamos a llamar así, en planta, ¿no? Cuando ustedes sabemos el uso del casco, mallas reflectoras, si es un trabajo en alturas, el arnés, el uso de un extintor, etcétera. Eso es la seguridad si lo vemos en el punto de vista de la planta, ¿no? Del lugar de trabajo. La seguridad vista en un cálculo matemático, porque aquí sería básicamente la seguridad vista desde un cálculo matemático, sí es aplicable en la materia por el sentido de que yo debo de darle a mi estructura un grado de seguridad o un margen, ¿no? Entre la carga que yo sé o en la que yo conozco que mi elemento va a fracturarse, en la que yo sé que mi elemento va a colapsar, y por el otro lado tengo, lo voy a decir así, la carga límite donde yo voy a poder, hasta donde yo voy a poder llegar, ¿no? O sea, también eso viene haciendo un poco a lo que es el marcaje de límites. La máxima carga que puede soportar un elemento estructural o un componente de una maquinaria en condiciones normales, la vamos a llamar una carga última, porque es la carga pues donde mi elemento se va a colapsar. Pero nosotros, cuando establecemos un límite, tenemos que coincidir, ¿no? O tenemos que indicar que la maquinaria está capacitada para trabajar en condiciones normales con una carga más pequeña que la carga de fractura, ¿sí? Es decir, yo voy a tener una carga de fractura, pero el límite que yo le voy a poner a una maquinaria o a una estructura siempre va a ser más baja que la carga con la que va a fallar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo precisamente
voy a establecer un margen menor para no llegar a la carga última y así evitar un colapso. A esta carga, que es más pequeña que la carga última, la vamos a conocer como la carga permisible, que como su mismo término lo dice, permitible, es lo que está permitido. Es decir, hasta ahí debo de llegar. Si no llego, si paso más de eso, si paso más de la carga permisible, si paso más de lo que está permitido, pueden suceder varias cosas, entre las cuales, si yo no conozco cuáles son los verdaderos límites, llegar a colapsar, a sobrecargar la maquinaria de edificación y provocar un colapso, por una parte. Por otra parte, está también lo que es el margen donde yo me protejo de alguna sobrecarga que pueda existir. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona inconsciente, porque aquí también tiene que ver mucho el factor humano, una persona que no esté consciente del uso adecuado de la maquinaria, ¿sí? Puede generar o puede hacer un mal uso de ella y por lo tanto sobrecargarla más allá de los límites, ¿sí? Bajo la cual la estructura o la maquinaria está diseñada, bajo la cual está diseñada. Entonces, para evitar ese error humano de una persona que no conoce el funcionamiento pleno de lo que es una edificación o de una maquinaria, existe ese factor. Puede ser que lo cargue un poquito más, pero no lo cargue tanto hasta el esfuerzo último. Y pues yo lo cargue en ese margen donde yo sé que me cubro las espaldas y mi elemento no va a fallar, a menos que pues llegues a una carga de fallo y pues el elemento colapse. Esto es, perdón, antes de pasar a esa parte, esto es muy parecido a un principio de la ingeniería civil, donde nosotros hablamos y tenemos en cuenta lo que es el diseño de carreteras. Una carretera en sí tiene una velocidad de diseño. Todas las carreteras, cuando son diseñadas, tanto por el número de carga, es decir, el vehículo que va a estar pasando sobre la carretera, etcétera, o sea, ahí toda la cuestión, tanto que como por ese número de cargas, como por la velocidad de diseño que me restringe ciertas cosas, me da un parámetro de cómo diseñar el concreto, etcétera, cómo diseñar las curvas o la misma geometría de la carretera, ¿sí? Ese parámetro de diseño, o sea, con el que se diseña, anda alrededor de los 120 kilómetros por hora, un poquito más arriba, un poquito más allá. Sin embargo, en el factor, cuando ustedes ven en las carreteras, y quienes manejan lo saben, la velocidad máxima permitida son 90 kilómetros por hora. Pero eso es porque si todos dijéramos, bueno, esto es una carretera diseñada para correr a 120 kilómetros por hora, ocurrirían accidentes, el desgaste en la carretera fuese mucho mayor, fuese más peligroso transitar por ella, etcétera. Son muchos factores. Pero se establece un límite y es un límite reglamentario que se debe de respetar. Aquí en el país, quien rebasa una excesiva velocidad, pues se le impone una multa. En todos los países es así, lo que está normado. Entonces, así muchas veces en una maquinaria sucede lo mismo. Debería de estar normado y debería de eximirse a veces de culpas al fabricante cuando se hace un mal uso de la maquinaria o de la estructura. En el sentido de que si yo sé que esto solamente está permitido un uso de tantas personas, si yo le meto más de lo debido, o sea, meto más personas de lo debido, ya no es ni siquiera una responsabilidad ni del diseñador ni del constructor. ¿Por qué? Porque en las normas, ¿cómo que se llama? En las especificaciones técnicas se deja indicado que esto no debe de sobrepasarse tanta carga. Y a veces se omite eso y se pasa, ¿no? Entonces, ahí eso nos puede exhibir de responsabilidades, pero siempre hay que conocer y saber cuál es el margen de seguridad que voy a estar aplicando. El remanente de la capacidad portadora de carga del elemento se mantiene en reserva. ¿Qué es lo que esa reserva? Es lo que a mí me ayuda a asegurar su desempeñamiento seguro y hasta cierto punto un desempeñamiento óptimo. La razón de la carga última
a la carga permisible se emplea para definir el factor de seguridad. Es decir, el factor de seguridad se puede convertir muchas veces en un porcentaje que yo le doy a la estructura, por dar un término, ¿sí? En cuanto a su seguridad. O sea, esto puede ser muchas veces el porcentaje bajo el cual yo aseguro mis espaldas en cuanto a lo que la obra va a funcionar, pero solamente se mantiene en eso, en un porcentaje. Eso nada más porcentaje, nada más es más bien para cuestiones del tipo, lo vamos a llamar así, generales, ¿no? Como para dar una terminología, una descripción técnica, pero realmente lo que a nosotros nos interesa conocer directamente es el valor numérico, es el valor matemático. Y ese valor matemático es el factor de seguridad, ¿sí? Donde el cual, pues, es el factor que puede depender, ¿no? Y mejor dicho, va a depender según la tipología de estructura, maquinaria o elemento que se esté diseñando. Es decir, no solamente vamos a tener un factor ya preestablecido para todo, no. Esto varía en función de muchas cuestiones. Para la correcta determinación del factor de seguridad tenemos los siguientes puntos en consideración. ¿Qué es lo que yo les digo? La selección de un correcto factor de seguridad, o sea, para calcularlo verdaderamente, va a depender de los aspectos que vamos a continuar. Y aquí yo voy ahora a hacer charmano de ustedes. Voy a ir pasándolos y yo voy a ver aquí quiénes están acá conectados y les voy a preguntar. Sin miedo, ¿verdad? A equivocarse o algo, ustedes me dicen qué piensan, ¿sí? No hay problema, ustedes me lo dicen. Y pues ahí vamos a ¿cómo se llama? A preguntar, a cómo es, ahí vamos a corregir o vamos a decir si está bien o no está bien, pero ustedes denos ahí, me tienen que dar ahí su apreciación, lo que ustedes entienden con eso, no tengan problema de equivocarse. Muy bien. La primera término o la primera, ¿qué sería? Cuestión que tenemos que tomar en cuenta al momento de seleccionar un correcto factor de seguridad es las variaciones que pueden ocurrir en las propiedades del elemento bajo consideración. Lean bien, variaciones que pueden ocurrir en las propiedades del elemento. Vamos a preguntarle qué se te viene a ti. Vamos a preguntarle a Milton Rodrigo. Milton, ¿qué se te viene a vos con variaciones que puedan ocurrir en las propiedades del elemento? Buenas noches. Lo que se me viene a la mente es el tipo de material, ¿verdad? Con el que está hecho los elementos que deben de ser considerados a la hora en el factor de seguridad. Eso es lo que pienso. Muy bien. Ahí hay algo clave que decía Milton, era el tipo de material. Y así es, o sea, efectivamente, el material depende mucho, ¿no? De lo que yo vaya a estar analizando. Y más bien cuando uno habla de las variaciones que pueden ocurrir, o sea, cuando hablamos de variaciones, hablamos básicamente de también la afectación que puede llegar a tener el material. O sea, sí, obviamente, conocer el material que vamos a tener, el material que se va a, ¿cómo se llama?, a emplear, pero ese material que ustedes van a emplear, ese material que ustedes conocen o ustedes tienen, va a sufrir variaciones, como ya lo vimos en el primer periodo. Eh, Permítanme, quiero ver si tengo esto acá. Ajá. Las variaciones que pasan ahí, o sea, las variaciones en las que hablan es que, o sea, es que directamente, sí, o sea, que quiero hablar bien de eso, es que directamente estas variaciones, sí, o sea, voy a hablar de la deformación. ¿Y la deformación en qué varía? ¿En qué lo tomo en cuenta? Bueno, en la propiedad del material, en la deformación que he venido. Y eso ya sabemos, como lo hemos visto en la clase pasada, que depende y varía de, bueno, precisamente, ¿qué sería? Del tipo de material que yo tenga. Entonces, por lo tanto, esa es una muy buena apreciación la que tengan, ¿no?
Variaciones que pueden ocurrir en las propiedades del elemento, tomando en consideración el tipo de material que tengamos. Muchas veces también va a ser la pérdida de propiedades mecánicas, como lo vimos, por ejemplo, cuando tenemos algún endurecimiento, ¿no? Y eso pues a mí ya me debilita el material y pues obviamente me puede generar mayores fracturas. Bien, vamos con el número 2. Número de cargas que pueden esperarse durante la vida útil de la estructura o máquina. Número de cargas que pueden esperarse durante la vida útil de la estructura. Hoy voy a preguntarle a María Celeste. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Pues en eso estaba pensando, la verdad es que no sé si el número de cargas se refiere a, digamos, por ejemplo, en una estructura si me va a soportar, digamos, tantas personas o tantos muebles o cosas así, si es un lugar de trabajo. No estoy segura si se refiere exactamente a eso. Por ahí va, por ahí va. Entonces supongo que con respecto a una estructura sería si, por ejemplo, en una pasarela, si van a haber trabajadores que van a ir a hacer mantenimiento, cuántas personas van a pasar, también si van a haber vallas publicitarias, eh, ver todas esas cosas que, pues quieras o no, pueden afectar la estructura. Gracias. Por ahí anda. Eh, este factor, vamos a ver, este punto tiene para, o sea, para muchas cosas, o sea, se puede interpretar de distintas maneras. Su compañera mencionaba algo ahí, por ejemplo, que decía una pasarela donde después yo vengo y puedo ponerle una valla publicitaria. Miren, fíjense que un tip que les doy, porque es algo que pues lo he visto en mi carrera profesional, es que muchas veces las pasarelas las construyen las agencias publicitarias. ¿Y por qué las construyen? Bueno, obviamente porque este, les conviene a ellos, ¿no? La cantidad de dinero que gana una agencia publicitaria por emitir un anuncio en una valla publicitaria sobre una pasarela es muy grande. Entonces, obviamente, pues la inversión ellos la recuperan. Pero en el caso contrario, cuando una pasarela muchas veces es ejecutada por un ente nacional, como lo es el gobierno, por ejemplo, central, MOP, Fovial, etcétera, muchas veces las pasarelas son diseñadas nada más con su fin único, que es el permitir el paso de personas. Sin embargo, sucede, ¿no? O sea, lo vamos a llamar así, que en algunas ocasiones no se considera un peso por una valla publicitaria. Y generalmente tiene que ir un diseñador estructural a evaluar la situación estructural de la pasarela y diseñar una valla publicitaria acorde a lo que la pasarela puede soportar. Ahora, si desde el principio ya se toman en cuenta estas cargas para su vida útil, no vamos a tener que venir a hacer este diseño nuevamente, ¿no? Entonces, eso es ese es un dime que te diré, porque uno tiene que saber también qué es lo que yo espero durante la vida útil. Y a eso es lo que se dice esto, número de cargas que se pueden esperar durante la vida útil, es decir, lo que yo voy más allá. Ahora, ¿cómo veo esto? Se lo voy a poner en un ejemplo bien práctico. Cuando se lo voy a poner en máquinas y en estructuras. En una estructura, cuando yo la diseño para cierta capacidad, según el uso, oficinas, hospitales, centros comerciales, etcétera, ¿sí? Yo la diseño bajo esos términos, cantidad de personas que puede soportar la estructura para un uso de oficinas. Vamos a ponerle uso de oficinas. Si yo sé que para un uso de oficinas, lo más que lo voy a decir así, mi oficina puede llegar a crecer es poco, o sea, es muy, muy poquito. Si lo más que puede llegar a ser
son 3, 4 personas, ¿sí? No me afecta. Pero si yo tengo y veo una progresión lineal o una progresión donde las personas, o sea, ahorita yo tengo cierta capacidad de trabajo, ahorita tengo tantas personas, pero de aquí a 10 años mi capacidad tuvo que haber aumentado el doble, yo tengo que, ¿cómo se llama? Visualizar eso, ¿sí? Y debo de conocer también esa necesidad. No simple y sencillamente ese es lo que yo tengo aquí ahora. Los edificios de la universidad fueron diseñados para con una capacidad que quizás al principio no la cumplían a cabalidad, porque obviamente pues antes eran muchas personas, mucho menos personas de las que ahora tiene la universidad. Entonces, antes la universidad, los edificios fueron diseñados por una capacidad. Ahora, nosotros tenemos ya quizás ya estamos llegando, no sé si a cumplir su límite de capacidad o tenemos un poco más o ni siquiera estamos ahí. Me imagino que los diseñadores han de haber diseñado esto de la mejor forma, pero eh, yo se lo digo, yo que salí de la U, eh, cuando yo pasé estas materias, solo éramos un grupo. Y mi grupo era, de esta materia, éramos nada más 12 personas. Hoy acá tenemos grupos de 60 personas y 2 grupos. Entonces, la población ha crecido más. Si nosotros estuviésemos presencialmente en la universidad, eso quiere decir que aproximadamente ahorita hemos rebasado la capacidad, o es un término, no es que eso suceda así, pero ya no es lo que teníamos antes, donde éramos pocos los que estábamos estudiando en cada grupo y por lo tanto la población era mucho menos. Ahora la población ha crecido muchísimo más y los edificios pasan mucho más ocupados. Casi todas las aulas están ocupadas. Entonces, eso es una progresión y los diseñadores, pues, lo analizaron desde el principio y dijeron, bueno, ahorita tal vez sí la capacidad, los estudiantes que vienen a la universidad son 100, por decirlo así, pero quizás de aquí a 20 años, cuando la universidad ya haya crecido, no vayan a ser 100 las personas que ocupan ese edificio, van a ser, no sé, 1000, que ya es muchísimo más. Bueno, son números significativos, ¿no? Entonces, eso es visualizarse lo que yo espero de mi vida útil, ¿sí? Saber que no solo lo voy a diseñar para ahorita, sino que lo voy a diseñar para una vida entera, ¿sí? Donde yo sé que ahorita hay 5 personas, pero más adelante van a ser 100 y eso ya lo tengo yo ahí. Permítanme un momento. Bueno, como les decía, ahora en una maquinaria esto se ve reflejado en los procesos que puedes realizar. ¿Cómo se ve reflejado cuando yo les menciono en los procesos? En una, llamémoslo así, en una, ¿qué sería? Eh, Maquila, en un sistema de producción, ¿sí? Muchas veces la producción en un año está para, vamos a dar un número significativo, está para realizar 10 procesos al día. Pero si yo tengo una progresión donde mi empresa sé que va a crecer, no sé, de aquí a 10 años, de una manera tal que yo necesito, ¿verdad? Tener una maquinaria que no me haga 10 procesos al día, sino que me haga 20 procesos al día, ahí yo ya también considero y tomo en cuenta lo que debo de diseñar, ¿sí? Es decir, no voy a comprar una máquina, no voy a diseñar una máquina, ¿sí? Donde solo me va a poder cumplir 10 toda la vida. Si yo sé que más adelante voy a necesitar, claro, por el crecimiento que puedo llegar a experimentar, si yo sé que más adelante voy a necesitar una máquina que me haga 20 procesos al día. Entonces, eso también a mí me ayuda a saber cómo voy a considerar los factores de seguridad para que en un momento mi máquina o lo que yo tenga no falle y por lo tanto no pare una producción, porque parar una producción significa costos, muchos costos. Entonces, eso es básicamente. ¿Alguna pregunta? Muy bien, sigamos.
Tipo de cargas que se han planeado para el diseño o que puedan ocurrir en el futuro. Hoy le vamos a preguntar a Héctor Eduardo. Buenas noches. Bueno, yo creo que en este apartado entra bastante lo que usted mencionaba, de proyectarse a ver cuánto va a crecer la empresa para así el tipo de estructura o maquinaria que vamos a necesitar. Este literal, gracias Héctor, viene ligado bastante a lo que es el que apartado anterior. Solo que aquí yo le voy a agregar un punto extra. El punto extra que yo le agrego es el siguiente. Eso pasa mucho en San Salvador, lastimosamente. Cuando, como les digo, cuando se diseña una edificación, una maquinaria, si yo diseño una edificación, yo la diseño para hacer una utilidad, por ejemplo, de centro comercial o su utilidad nada más era oficinas, ¿sí? Si yo en 10, 15 años adquiero esa propiedad, esa edificación, y ahora yo no le voy a dar uso de oficina, sino que vengo, no, ¿para qué? Yo no la quiero hacer oficina, la quiero hacer centro comercial. Se debería de evaluar si está capacitada o no, ¿sí? Para soportar la carga de un centro comercial. La carga de una oficina versus la carga de un centro comercial no es la misma, es muchísimo más grande, mucho más grande. Y si yo vengo, yo sé que ahorita yo he diseñado para oficina y más adelante lo voy a diseñar, que se me, pues solo porque a mí se me plantó, va a ser un centro comercial, puedo poner en riesgo la estabilidad y la seguridad de la estructura entera, ¿sí? Eso es muy, muy complicado. Si yo voy a tener una edificación diseñada para algo menor, no puedo utilizarla para algo mayor, ¿sí? Diferente es, por ejemplo, en mi experiencia en el hospital del CIFCO, donde el CIFCO, o sea, el Centro de Ferias y ex Centro de Ferias y Convenciones, fue diseñado para lo que es Centro y Feria de Convenciones. Multitudinaria cantidad de personas las que iban a estar. Bueno, las que estaban antes, ¿no? Para eso fue diseñado el Centro y Feria y Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Gran cantidad de personas, miles de personas. Y el uso que tiene ahora, ¿cuál es? Bueno, el uso de ahora es uso hospitalario. Entonces, ahí sí se puede, y sí se puede por un solo motivo, porque las cargas de un hospital son mucho más pequeñas que las cargas de un centro de ferias y convenciones. ¿Por qué? Porque hay muchas más personas y requiere otro tipo de atenciones, y de la de un hospital, pues la carga es mucho menor. La carga quizás más fuerte puede ser la del equipo inmobiliario, donde hoy está el Hospital de Salvador. Y aparte de eso, también es una buena opción porque al tener en un centro de ferias y convenciones, sí, gran cantidad de personas, porque obviamente también ahí se albergaban miles y miles de personas, sí, los factores de seguridad son altos. Entonces, lo que también a mí me puede designar, pues que no voy a tener mayores problemas, pues, o sea, porque si yo ya tuve factor de seguridad alto para algo como un centro de ferias y convenciones, entonces un hospital que también, pues, obviamente tiene que ¿cómo se llama? Un hospital también tiene que tener factores de seguridad altísimos, porque si en un momento, en una catástrofe, los que tienen que quedar en pie son los hospitales, primeramente, porque obviamente son donde se van a atender víctimas de las posibles catástrofes. Un hospital siempre tiene que quedar en pie. Por eso los factores de seguridad de un hospital son mucho más grandes que, por ejemplo, los de un centro comercial. Entonces, por lo tanto, ahí sí se puede, porque vengo de el uso de una carga mayor a un uso de una carga menor, pero nunca puedo ir de un uso de una carga menor a una carga mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Ahora vamos con el tipo de falla
¿Qué puede ocurrir? Y hoy le vamos a preguntar a, vamos a ver, le vamos a preguntar a Esther Edelmira. Buenas noches. Pues pienso que tiene que ver con el tipo de material que se utiliza en las estructuras y sus propiedades que tienen para resistir ciertas fallas. Por ahí anda, sí, tiene que ver, pero hay que ir un poquito más allá. Le vamos a ver, le vamos a preguntar a alguien más. Pero sí, está bien, o sea, ahí está bien. ¿Alguien levanta la mano? Giovanni. Yo pienso, bueno, buenas noches, ingeniero. Yo pienso que tal vez ese punto se refiere a, por ejemplo, algún fallo en la estructura, ya sea por fatiga de calor o algo por el estilo, o también por algún movimiento brusco de la Tierra, como es un sismo. Eso sí está acertado. Los dos tienen sus puntos y son complementarios. ¿Por qué? Porque, por un lado, sí tengo que tomar en cuenta el material. El tipo de falla de un material dúctil no va a ser el mismo del tipo de falla de un material frágil. Y ya lo vimos en la clase donde vimos los tipos de fallas de fuerza y deformación. Entonces, el material sí tiene que ver, porque la falla de un material dúctil versus la falla de un material frágil son totalmente distintos. Y al ser totalmente distintos, obviamente yo tengo que visualizarme qué es lo que yo voy a llegar a tener. Ahora, por otra parte, su compañero menciona, si tengo un sismo es un tipo de falla, si tengo calor es otro tipo de falla. Así es. También yo tengo que saber qué voy a esperar de un material bajo condiciones de alta temperatura y cómo me va a fallar. Puede ser que un material me falle fácilmente por la acción del calor, entonces tengo que darle un factor de seguridad alto. Puede ser que aquí voy a utilizar concreto y utilice cargas que me puedan fracturarlo fácilmente, entonces tengo que darle un factor de seguridad alto, porque tiene que soportar un sismo, porque tiene que soportar una carga por viento y muchas cosas. Entonces ambos van de la mano y eso es lo que se debe de tomar en cuenta. Muy bien, sigamos. Lo siguiente ahora es incertidumbre debido a los métodos de análisis. Incertidumbre debido a los métodos de análisis. Hoy le vamos a preguntar. A Cristian Vázquez. Buenas noches, ingeniero. Buenas Yo, noches. entiendo por la incertidumbre como el porcentaje que tenemos que tener o el pequeño, bueno, sí, un porcentaje, ¿verdad? Pero que puede fallar, como por ejemplo, no todas las estructuras son 100% seguras, siempre tienen un pequeño porcentaje de debilidad, ¿verdad? No sé si estoy mal. Tiene relación, pero voy un poquito más a lo que dice ahí. Método de análisis. Pues sí, en realidad no sé, ingeniero. En el método de análisis, no te preocupes. Pues sí va todo eso, porque obviamente cuando uno diseña, como lo he mencionado antes, alguien diseña precisamente para que las estructuras sufran cierta deformación. Pero en ese cálculo, ¿sí? O sea, de este tipo de cuestiones existen incertidumbres. Ningún método de análisis, métodos por esfuerzo, elementos finitos y tantos métodos que tenemos actualmente para diseñar edificaciones o maquinarias, tiene una seguridad del 100%. Entonces, si yo utilizo métodos que no son 100% efectivos o no utilizo el método adecuado para diseñar una maquinaria o una edificación, entonces ahí esa incertidumbre que yo tengo porque por el método de análisis, a mí me tiene que poner una alarma en la cual yo, como ingeniero,
el cual yo como ingeniero debo de tomar en cuenta al momento de aplicar un correcto factor de seguridad. Entonces, ahí más que todo es por el análisis que yo esté haciendo numérico. Gracias, Cristian. Hoy vamos con deterioro que puede ocurrir en el futuro por mantenimiento incorrecto o por causas naturales inevitables. Hoy le vamos a preguntar a una señorita, le vamos a preguntar a Sandra Michel. Pues quizás un deterioro así por causa natural en alguna estructura sería la corrosión. Ajá, muy bien. Mencionó algo y su compañera, corrosión. Pero eso sucede, jóvenes, cuando obviamente yo tengo distintos tipos de ambientes donde donde mi maquinaria va a estar o trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Vean, muy fácil y muy sencillo. Las máquinas, las edificaciones, con el tiempo, sufren deterioros. Corrosión, humedad, se pueden enmohecer, se soban las piezas, etcétera, ¿no? Un montón de cuestiones que pueden pasar ahí. Sin embargo, esto puede ser fácilmente evitable si yo doy un mantenimiento preventivo y adecuado. Si yo no doy un mantenimiento o doy un mal mantenimiento, obviamente mi estructura se puede deteriorar fácilmente. Y si la empresa usuaria de la maquinaria o de la edificación no le va a importar el mantenimiento, entonces yo debo de dar un factor de seguridad alto que resista pues eso de un mantenimiento incorrecto o una falta de mantenimiento, porque no todos están conscientes del mantenimiento que debe de darse. Aunque yo soy de la idea que el mantenimiento se tiene que presupuestar desde el momento que uno diseña una estructura. Y eso, créame, nadie me lo va a sacar. Tiene que ser así, porque eso a mí me ayuda a alargar la vida útil de una edificación, de una maquinaria. Ahora, también existen causas naturales inevitables o factores humanos como accidentes, donde también eso uno lo tiene que tener cuidado. Si sabemos que el proceso es un proceso delicado que puede generar accidentes constantemente por una matriz de riesgos, ¿no? Entonces también yo tengo que dar ahí un factor de seguridad alto, ¿no? Y desastres naturales como un sismo, un huracán, inundaciones, deslaves, humedades, heladas, ¿cómo se llama esta cuestión? Caliente, bueno, a lo contrario de heladas, que creo que son, bueno, el ministerio lo maneja como puntos de calor, pero se me ha olvidado. Sequías, etcétera, ¿no? También todo eso que a mí me puede afectar directamente lo que es una maquinaria o una estructura. Bueno, y por último es importancia de un elemento dado a la integridad de la estructura completa. Importancia de un elemento dado a la integridad de la estructura completa. Ya le cedo la palabra. Esta última la daré yo. Y es que la importancia de un elemento dado a la integridad de la estructura quiere decir que hay elementos en una maquinaria, en una estructura, que son más importantes que otros. Son más importantes porque a lo mejor uno soporta mucho más cargas o es vital para realizar el proceso. Y si ese elemento me falla, entonces me va a fallar toda la maquinaria o me va a parar todo un proceso o me va a colapsar todo un edificio. Entonces, como esos elementos son dados a la integridad completa de una maquinaria para que no me falle, a una estructura para que no me colapse, entonces a ese elemento yo debo de darle un mayor factor de seguridad, porque es tanto su importancia que por obvias razones no es posible que este elemento vaya a fallar. Entonces tiene que darse factores altos que me eviten, ojo, la palabra, que me eviten posibles fallos, ¿sí? Y obviamente los fallos se van a dividir o yo le puedo decir el factor de seguridad a otros elementos no tan importantes, escuchen la palabra, no tan importantes, pero que sean de fácil reemplazo, es decir,
que yo sé que si aquí me va a fallar este constantemente o me va a fallar cada 2, 3 años o cada tantos procesos, yo lo voy a poder reparar fácilmente. Ese no va a requerir un factor de seguridad tan alto como estos que sí son a la integridad completa, que necesitan factor de seguridad alto. O si alguien tenía la palabra por ahí, había levantado la mano. Yo, ingeniero, tenía una pregunta, más que todo es una curiosidad. Respecto al punto anterior que usted mencionaba, ¿verdad? La importancia del buen mantenimiento respecto a las máquinas, las estructuras. Entonces, yo quisiera saber cómo es que se le da mantenimiento en sí a una estructura, a un edificio de manera interna. Por ejemplo, a las instalaciones de la universidad, ¿cómo es que se le da un mantenimiento interno como tal a esas estructuras? Sencillo, pintura, limpieza interna, que no evitar la suciedad, porque eso puede ser factor de desgaste. Por ejemplo, debido al desgaste hay, por ejemplo, ladrillos que se pueden obviamente despegar, los cuales se deben de corregir prontamente, ¿no? Para evitar que eso desencadene una acción, algo en cadena, ¿no? Y haga saque otro tipo de fallos. Otro importante, y eso es muy importante, es el sello contra la humedad. Es decir, evitar precisamente que si tengo alguna gotera, y eso en general para cualquier caso, alguna fuga de agua, corregirla prontamente para evitar que mi pared se debilite por una sobreexceso de humedad. Como les decía, pintura, que eso es constantemente, ¿no? Por protección misma de las paredes, para evitar ciertos rasgos. Muchas veces sucede que hay algunas vigas, hay algunas columnas que pueden llegar a sufrir algún descascaramiento, o sea, se pueden descascarar o sucedió algún golpe y esos golpes se tienen que subsanar, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones son las que se deben de tener, ¿verdad? En una edificación interna no es tanto problema como en una edificación externa, porque internamente, pues hay mucha más protección contra factores medioambientales que cuando hay algo externo, ¿no? Externamente, obviamente, se tiene que limpiar de eflorescencias, que son los mohos, las cosas que se pegan en las paredes, ¿no? La vegetación, el cuidado, como les digo, de las humedades, de tener íntegras mis estructuras de techo, las bajadas de agua, todo ese tipo ¿cómo se llama?, de mantenimiento se les tiene que dar. Es como en un vehículo, los cambios de aceite, el ajuste de frenos, los cambios de los líquidos. En una maquinaria lo mismo, los cambios de aceite, cambios de líquidos, cambios de piezas del motor, todo eso, o sea, son mantenimientos necesarios que muchas veces se ven como un gasto innecesario, pero alargan la vida útil de una estructura. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces ahora vamos a conocer cómo determinamos el factor de seguridad. El factor de seguridad es un valor muy fácil de determinar y es algo que pues de una manera puntual también nos puede afectar fácilmente los otros datos. El factor de seguridad yo lo conozco por la letra F con las siglas FS. Y es igual a obtener la carga última, es decir, la carga de rotura entre la carga permisible. O el esfuerzo último sobre el esfuerzo permisible. Cualquiera de esos dos datos yo puedo utilizar. Obviamente yo puedo llegar a tener carga, yo puedo llegar a tener, que sería, por darles un término, ahí puedo llegar a tener carga, puedo llegar a tener esfuerzo, pero obviamente siempre tiene que ser el esfuerzo último, la carga última, sobre el esfuerzo permisible, no más, ¿sí? Y esto, al tener, por ejemplo, en cargas, si son cargas libras sobre libras, newton sobre newton, esfuerzo PSI sobre PSI o pascales sobre pascales, eso me quiere decir ya y me determina que el factor de seguridad no tiene unidades. Esto es un factor aunitario. Casi a lo mismo que en la deformación unitaria, el factor de seguridad también no tiene unidades y solamente me funciona como un factor, como les decía,
de pronto de la seguridad. No tanto así para el esfuerzo, perdón, no tanto así como un factor numérico, sino como un factor de libras que vamos a conocer. No, solo es un factor numérico que me ayuda a conocer los valores que le voy a dar a las distintas cargas. Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto? Muy bien, si no hay más preguntas, voy a dar la primera indicación. A partir de ahora, hasta la finalización de la próxima semana, es decir, sábado de la próxima semana, voy a dejar un foro abierto en la plataforma. Este foro abierto se va a tratar sobre la discusión de todos estos puntos que hemos visto. Voy a dejar en la plataforma la lista de las personas, es decir, la lista de todos ustedes con el tip que le tocó. ¿Qué quiere decir? O sea, voy a hacer un documento donde, por ejemplo, Lázaro Alexis, a ti te tocó tipo de falla que puede ocurrir. Y también le tocó eso a Sandra Michelle. Pero a Crisia y a María de Los Ángeles les tocó el tipo de carga que se han planeado de diseño. Ahí les voy a aparecer, ¿no? El nombre y el tema y el ítem. ¿Qué van a hacer? Yo voy a habilitar en el foro, o sea, el foro de factor de seguridad se va a llamar, y ustedes me tienen que colocar desde aquí al sábado de la próxima semana, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes entienden o qué es lo que ustedes comprenden con respecto a lo que les tocó? Esto, si bien no tiene ponderación, pero sí tiene puntos, ¿sí? Esto les va a sumar un punto a ustedes en el examen corto, o veremos si se puede acumular, o si no, puede ser que sume un punto a su examen parcial, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo hagan. Yo voy a dejar las indicaciones en el foro, en la plataforma, y ustedes tendrían que contestar el foro, ¿sí? Así que esa sería la primera indicación y lo que veremos como parte de este tema. ¿Preguntas, jóvenes? Todo claro y Ok, perfecto. Si no tenemos más preguntas, nos quedamos hasta acá, jóvenes, de esta clase teórica, y nos veremos el siguiente martes para realizar ejercicios de factor de seguridad, esfuerzo y de formación. Eso ha sido todo por ahora y que tengan una feliz noche. Que descansen.